Buen día, soy el estudiante Carlos Daniel Coronel Cuellar. En esta ocasión presentaré mi actividad integradora de la asignatura Nuevo Sistema Acusatorio, con fecha de entrega del 25 de noviembre del 2023. En la introducción abordaré los conocimientos obtenidos en el desarrollo de las 4 unidades de aprendizaje de la asignatura Nuevo Sistema Acusatorio, con un contraste en el documental titulado Presunto culpable, publicado en 2008. Asimismo, en la conclusión aportaré eh, una opinión de cómo pudo cambiar todo el proceso a partir de la actuación de los elementos de seguridad pública quienes realizan la detención de Antonio Zúñiga. En la primera unidad vimos antecedentes y conceptos fundamentales del juicio oral. Entiéndase por antecedentes lo que presidió antes del nuevo sistema acusatorio, que era un sistema inquisitivo, donde el juez tenía total participación en el sistema desde que iniciaba hasta que se hasta que se citaba la condena. Todo era escrito, no había oportunidad de, de verbalizar, y es por eso que cambia el sistema. Ahora en el nuevo sistema acusatorio, las, se presenta en un tribunal público de manera verbal, donde el juez tiene conocimiento hasta cierta parte del, del caso. Se le asigna, pero no es involucrado sino hasta que es pertinente. Dentro de los conceptos del juicio oral, propiamente está la oralidad, donde ambas partes presentan sus, sus antes, donde presentan sus testimonios de manera verbal. También tenemos el concepto de publicidad. Esto quiere decir que el juicio es abierto, no hay una privacidad total del juicio, lo que aporta a la justicia. En la etapa de inmediación es cuando el juez se le da el conocimiento y empieza a escuchar ambas partes. En la contradicción, ambas partes pueden cuestionar o contradecir las, las pruebas que se dan en el principio de concentración. Es una etapa que, donde se concentran todas las pruebas, tanto de defensa como de acusación, lo que le da un ritmo procesal, una celeridad al proceso, para que de manera eficiente y eficaz se resuelva. Una vez resuelto, se da la sentencia oral. La sentencia oral se expresa de manera verbal el juez para el entendimiento de ambas partes, lo que resulta en un derecho a la defensa. Ambas partes son, son de igual manera de defenderse. Estos principios del juicio oral vienen estipulados en el artículo 4 del Código Nacional de Procedimientos Penales, titulado Características y Principios Rectores, donde dice que el proceso penal será acusatorio y oral, en el que se observarán los principios de publicidad, contradicción, concentración, continuidad e inmediación, que son los que ya vimos. Esto se fundamenta en el artículo 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Dichos principios rectores están estipulados en el artículo 20. El proceso penal será acusatorio y oral. Eh, en el artículo 21 vienen estipuladas a quién le competen las investigaciones de los delitos, y es al Ministerio Público,
y a las policías, quienes actuarán bajo el mando y conducción del Ministerio Público. Dentro de las obligaciones tenemos las siguientes. ¿Por qué? Porque así como existen los principios, también existen los sujetos del sistema acusatorio, que vendrían siendo el juez de control, el asistente jurídico, el, el abogado defensor, el imputado, la víctima o el ofendido y el policía o el Ministerio Público en su caso, quien, dentro de sus competencias es recibir denuncias. Estas pueden ser anónimas o por medio del C5, de algún superior o de un centro de control. De, por medio de estas denuncias, nosotros podemos realizar detenciones. Estas detenciones las vamos a realizar con, con estricto apego a los derechos humanos y a las garantías individuales. Al detenido le vamos a informar sus derechos constitucionales. Realizar actos de investigación. Los policías tienen la facultad de realizar actos de investigación, que vienen siendo inspecciones a personas y sus pertenencias en caso de ser señalados como perpetradores de algún acto delictivo. Preservar el lugar de los hechos. El policía está facultado y tiene la obligación de preservar el lugar de los hechos. Esto quiere decir que si yo llego a un domicilio y están las ventanas abiertas, yo tengo que garantizar que el lugar se preserve en las condiciones las cuales las encontré. Emitir informes y documentos necesarios para la investigación. Todo esto lo vamos a plasmar en documentos que vendría siendo el informe policial homologado o los que nos pida el Estado. Pero el informe policial homologado, ese es a nivel nacional, ese sí se tiene que hacer. Ubicar, identificar y entrevistar a testigos. Los testigos se ubican dentro del lugar de los hechos, o sea, ahí cerca. Los identifico y procedo a realizar una entrevista, la cual también documentaré. Proporcionar atención a víctimas e informar de sus derechos. Eh, una vez que yo atienda a una víctima o que yo vea una víctima, informaré de sus derechos para que se canalice al órgano auxiliar correspondiente para su debido proceso. Proteger a testigos y cumplir con los mandatos del juez y el Ministerio Público. Los actos de investigación en proporcionalidad según el Código Nacional de Procedimientos Penales. Los actos de investigación inician con una denuncia, la cual viene o puede ser denuncia anónima, puede ser una orden jurídica por flagrancia o por caso urgente. Sí, existen esos 4 casos, lo que me llevará a realizar las técnicas de investigación que ya mencionamos antes y con ello se irá una cadena de custodia, donde también pondremos todos los eventos cronológicamente. En conclusión, si los elementos de seguridad pública, quienes realizaron la detención de Antonio Zúñiga, hayan hecho todo esto, no habrían tenido problema de decir, es, yo realicé la detención del ciudadano Antonio Zúñiga en tal calle con tal, tal especificación, bajo tal mandamiento, ordenamiento jurídico o señalización. Pero en dicho documental se limitaban a decir, tú fuiste, no, no finjas demencia.
A un licenciado en seguridad pública o un policía no le compete dictaminar si es culpable o no. Eso le compete al juez. Y a uno como seguridad pública, lo único que le compete es realizar la detención con apego a los derechos humanos y a las garantías individuales de la Constitución, así como de los tratados internacionales en caso de que sea un extranjero. Y pues eso sería todo de esta actividad integradora y muchas gracias.